en esta presentación voy a mostrarles el trabajo que estuve haciendo en la estancia de investigación ahí que estuve en Francia el año pasado, que estuve bajo la supervisión ahí de las doctoras Marianne Bouchard y Cristel Hurtado y el doctor Sylvain Bautier. Y bueno, en esta instancia estuvo en el marco, digamos, del doctorado que estoy haciendo acá en la Facultad de Ingeniería y, bueno, donde mi director es Ignacio Casoli y la codirectora Gabriela Arévalo. Entonces, bueno, y una de las consecuencias, digamos, de esta estancia es un paper, digamos, que todavía estamos elaborando y que contiene un poco el contenido de esta presentación. Entonces, la primera, bueno, como primera etapa, digamos, voy a hacer una explicación teórica del versionado de proyectos y expondré los conceptos que vamos a utilizar durante toda la presentación. Y después de esta exposición, a los conceptos vamos a ver aplicados a un ejemplo, digamos, ¿no? Para entenderlos mejor. Entonces, la mayor parte de los proyectos de software se hacen de manera colaborativa. Para mantener, digamos, la historia de los proyectos de software y gestionar también las distintas versiones, se utilizan los sistemas de control de versiones, como por ejemplo Git, que es uno de los más utilizados. Una versión es un snapshot del proyecto en un momento dado, y estas versiones pueden derivar de una o más versiones generando un historial de versiones. Generalmente, para realizar modificaciones de forma concurrente, se utilizan ramas, donde una rama es un historial de versiones. De esta manera, digamos, se pueden mantener diferentes historias de versiones en simultáneo, ¿no? Lo que permite que cada desarrollador pueda trabajar de forma aislada, concentrándose exclusivamente en los cambios que tiene que realizar. Entonces, como consecuencia, una vez que el desarrollador termina de realizar los cambios, digamos, que tiene que hacer, esos cambios se tienen que integrar con la última versión estable del proyecto, para que sus modificaciones se incluyan en la última versión del mismo, ¿no? Y cuando se realiza la integración, puede ocurrir conflicto de fusión, ¿no? Acá estamos muy basados en los conflictos de fusión, que estos ocurren cuando se realizan cambios paralelos en la misma parte del código de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, en los proyectos es una práctica común que haya una rama principal de desarrollo que tenga la última versión, que en general se llama master en muchos entornos, digamos, donde solo se confirman los cambios que son validados, ¿no? Entonces, un desarrollador, cuando quiere hacer modificaciones, lo que hace es crear una rama desde la última versión de la rama master, luego cuando termina de realizar sus cambios, mediante un pull request, que es justamente una solicitud de revisión e integración, o sea, le pide al administrador del proyecto que lo revise, lo valide y lo integre. Entonces ahora, estos son los conceptos fundamentales, vamos a verlos en un ejemplito. Entonces, en este ejemplo, los círculos son todas versiones. Después tenemos la línea gris, es la rama master, ¿no? La rama principal de desarrollo. Y después hay 3 desarrolladores que crean sus ramas para realizar sus cambios, ¿no? Luego, bueno, confirman sus cambios y crean una versión dentro de su rama. Y por último, crean un pull request pidiéndole al administrador que los valide y los integre. Entonces, ahora lo que vamos a ver un poquito es qué cambios hizo cada desarrollador para entender después qué conflictos hay entre los cambios, entre las versiones, digamos, ¿no? Entonces, la versión 2 lo que hace es que inicializa el valor de la variable i en 1 en lugar de inicializarla en 0. La versión 3 inicializa la variable red en 1 en vez de inicializarla en 0. Y la versión 4 renombra la variable i por a y cambia el tipo que devuelve la función a float. Por lo tanto, la variable red cambia de int a float, el tipo. Entonces, como podemos ver, tenemos un conflicto entre la versión 2 y la versión 4 en la línea 2, porque los dos tocaron la línea 2 de manera distinta, digamos. Y la versión 3 y la versión 4, porque modificaron la línea 3 de manera diferente, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a mostrarles es cómo se da este proceso de integración y cómo y cuándo hay que resolver los conflictos. Entonces, en este ejemplo, primero se integra el pull request número 3.
Entonces, cuando se integra el pull request número 3, no hay conflictos porque no se hizo ningún cambio en la rama master previamente, así que se integra normalmente, digamos, ¿no? Entonces la función queda con este código en la rama master de la versión 5, digamos, ¿no? Luego se integra el pull request número 1, que ahí sí hay que resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque como la versión 4 se integró previamente, ahora, bueno, tengo como modificar en la misma línea, tengo que tomar hacer una resolución, ¿no? Tomar alguna decisión para resolver el conflicto. En este caso, por ejemplo, se puede haber dicho, bueno, inicializo la variable A en 1 en lugar de en 0, ¿no? Y después, el pull request, cuando se integra el pull request número 2, también hay conflicto porque la versión tenía conflicto con la versión 4 que ya está integrada en la rama master. Entonces, bueno, también se puede resolver el conflicto inicializando la variable red, que ahora es de tipo float, en 1, ¿no? Ahora, como podemos ver, hay dos conflictos de fusión y uno para cuando se integró el pull request número 1 y otro cuando se integró el pull request número 2. Por lo tanto, tenemos dos pull requests con conflicto cuando se integraron, ¿no? En el proceso de integración. Entonces ahora lo que vamos a ver es un ejemplo, o sea, el mismo ejemplo, pero con otro orden de fusión de los pull requests, ¿no? Primero se integra esto un poco para entender qué impacto tiene el orden de integración de los pull requests en la cantidad de pull requests con conflicto. Entonces, en primer lugar, en este caso se integra el pull request número 1, que no tiene conflicto porque en master no se hizo nada, entonces no hubo ningún cambio previo. Después, cuando se integra el pull request número 2, si bien hubo un cambio en master, se puede integrar automáticamente porque tocaron partes distintas del código, así que se puede, Git te lo integra automático, por ejemplo. Y luego, cuando se integra el pull request número 3, ahí ocurren dos conflictos, ¿no? En la línea 2 y en la línea 3. ¿Por qué? Porque esos conflictos estaban entre la versión 4 y la versión 2 y 3 respectivamente, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollador tiene que resolver los conflictos de fusión, estos dos. Bueno, lo resolvimos de la misma manera en el ejemplo que antes, pero acá la diferencia es que hay un solo pull request conflictivo, ¿no? O sea, con conflicto. O sea, pude integrar los dos primeros sin problema y después el tercero, bueno, tuve que resolver los conflictos. Entonces, comparando estos dos ejemplos, podemos ver que la cantidad de conflictos a resolver es la misma, que son dos conflictos de fusión, pero en el segundo ejemplo, el proceso de integración es más eficiente. Entre otras cosas porque se integra más cantidad de pull requests sin resolver conflictos, por lo tanto la rama master está lo más actualizada posible antes de resolver cualquier conflicto. Entonces, vamos a explicar un poquito el enfoque de la propuesta y el objetivo. Primero explico un poquito el panorama general del proceso de integración, que es el que queremos optimizar. Pero en general el administrador del proyecto se enfrenta con situaciones donde tiene decenas de pull requests que integrar, ¿no? Por lo que de alguna manera tiene que priorizar o ordenar estos pull requests para revisarlos y después integrarlos, ¿no? Entonces, las herramientas que existen hoy en día no brindan ninguna metodología para ayudar a priorizar esos pull requests, por lo que el administrador suele hacerlo manualmente, quizá analizando la urgencia, el tamaño, la antigüedad, etcétera, ¿no? Y tampoco, que es lo que más nos importa a nosotros, se tiene en cuenta cómo impacta las decisiones del administrador en el proceso de integración debido a conflicto de fusión entre los pull requests. O sea, los conflictos de fusión entre los pull requests es lo que lo que llamamos y lo que se llama en los distintos papers pairwise conflict, ¿no? Son conflictos entre pull requests. Entonces eso no se tiene en cuenta. El integrador, entonces, por ejemplo, el administrador, cuando va a integrar un pull request, no sabe a cuáles está afectando. Hoy en día no tiene esa información. Entonces, o sea, antes ahí de comentar el enfoque, lo que voy a definir dos conceptos rápidos, que es el de ganancia y costo. Entonces definimos la ganancia como la cantidad de pull requests integrados y definimos el costo como la cantidad de pairwise conflict a resolver. Entonces el enfoque de la propuesta es buscar el mejor trade-off entre la ganancia y el costo. Es decir, buscar el mejor trade-off entre la cantidad de pull requests integrados con resolviendo cierta cantidad de conflictos entre pull requests. Y el objetivo es maximizar la velocidad que está del proceso de integración que está dada
por el mejor trade-off de ganancia y costo. Entonces, la salida de nuestra propuesta es brindar al administrador del proyecto una secuencia de pull requests donde si el administrador integra los pull requests en el orden sugerido por la secuencia, le asegura que el proceso de integración será el más rápido respecto a los conflictos de fusión. Entonces ahora voy a explicar un poco el algoritmo propuesto, que es el que se usa para obtener esta secuencia que maximiza la velocidad del proceso de integración. Y después lo veremos en un ejemplo. Con lo cual, ahora lo digo más o menos rápido los pasos, pero después se van a entender mejor con el ejemplo. También es casualidad, pero son 5 pasos el algoritmo, como el de Mariana. Entonces, primero, el primer paso del algoritmo es generar una matriz de pairwise conflict, donde cada fila cada fila y cada columna corresponde a un pull request, y donde hay un 1 en la posición I, J, si hay conflictos entre el pull request I y el pull request J. Si no, se pone un 0, digamos, ¿no? Hay un 0. El segundo paso es, a partir de esta matriz, se genera, digamos, la matriz de adyacencia, que da lugar a un grafo de pairwise conflict. Por lo tanto, los nodos corresponden a los pull requests, y hay un eje, una arista entre dos pull requests, entre dos nodos, si hay conflicto entre ellos. El tercer paso consiste en aplicar un algoritmo de coloreo al grafo de pairwise conflict para obtener una coloración de grafos con la mínima cantidad de colores. Este paso es el que nos permite obtener grupos de pull requests, un grupo por cada color, donde los pull requests que están dentro de un mismo grupo no tienen conflictos entre sí. O sea, agrupamos los pull requests que no tienen conflicto entre sí. Entonces, el cuarto paso consiste, a partir de este grafo de coloreado, generar otro grafo, que es el grafo de batches de pull request o grafo BPR, donde los nodos corresponden a cada uno de los grupos de pull request que generó el algoritmo anterior de coloreo, ¿no? Y bueno, notar que este grafo es un grafo completo, porque de otra manera el algoritmo de coloreo los hubiera coloreado con el mismo color y serían parte del mismo grupo. Y entonces lo que hacemos es, a este grafo, a los nodos, le ponemos un peso, que es la cantidad de pull requests que tiene adentro el grupo, y a los ejes le ponemos también un peso, que es la cantidad de pairwise conflict que hay entre los pull requests de dos grupos, digamos, ¿no? Y después, por último, el último paso es aplicar un algoritmo de visitación de los nodos sobre el grafo BPR, ¿no? Y la idea un poco del algoritmo es recorrer el grafo de tal manera que se encuentre el mejor trade-off entre ganancia y costo. Entonces, el algoritmo empieza con el nodo más pesado, porque obtengo la integración de la mayor cantidad de pull requests sin resolver ningún conflicto, es decir, maximizo la ganancia con costo cero, digamos. Y luego, en los siguientes pasos sucesivos, lo que hace es elegir desde ese nodo los vecinos, el vecino que tenga mejor relación de ganancia-costo. Entonces ahora vamos a verlo en un ejemplo. Primero los 4 pasos. Primero se genera la matriz de pairwise conflict, que es, tengo los pull requests, en este caso son 10 pull requests, donde, bueno, por ejemplo, acá el pull request A no tiene conflicto con el pull request G porque hay un 0, y acá, por ejemplo, si hay entre el pull request B y el F hay un conflicto. A partir de esta matriz se genera el grafo, que cada nodo es un pull request, y después hay un eje si hay un conflicto entre los dos pull requests, ¿no? Y este grafo, se aplica un algoritmo de coloreo, entonces, bueno, termina en este caso coloreado con 3 colores, que es lo mínimo que se puede, con el que se puede colorear. Entonces tengo el grupo azul, el rojo y el verde, uno con 6 pull requests, otro con 3 y el último con 1. A partir de este grafo coloreado, entonces se genera el grafo BPR de batches de pull requests, que, bueno, cada nodo es un grupo. Entonces tenemos el batch 0, que tiene peso 6, el batch 1, que tiene peso 3, y el batch 2, que tiene el peso 1. Y luego las aristas, este era un grafo completo, entonces lo que importa es el peso de las aristas, que son la cantidad de pairwise conflict, o podría ser aristas que hay acá en el grafo, entre los pull requests de cada grupo. Por ejemplo,
entre el batch 1 y el batch 2 tenemos un único conflicto, porque solo el nodo J tiene conflicto con el nodo F. Entonces hay una sola arista acá, bueno, hay un solo pairwise conflict entre estos dos grupos. Y bueno, por ejemplo, entre el batch 2 y el batch 0 hay dos pairwise conflict porque hay dos aristas entre el nodo J y, bueno, en este caso con el nodo E y el nodo D. Y así entonces se genera este grafo de BPR. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? El algoritmo empieza, como decíamos, por el nodo más pesado, porque maximizo la ganancia a costo cero, sin resolver conflictos, digamos, integro 6 pull requests en este caso. Luego, calculo la relación ganancia-costo de cada uno de los vecinos, ¿no? Entonces acá digo, bueno, si integro este batch, tengo ganancia 3, o sea, integro 3 pull requests. Pero a costo, bueno, tengo que resolver 5 pairwise conflict. Y en este caso, bueno, y eso me da la relación de 3/5, que es igual a 0.6. Y en este caso, digo, la ganancia es 1 porque integro un pull request, integro el batch 2, resolviendo 2 pairwise conflict, que eso me da una relación de un medio, ganancia-costo, el trade-off, que es igual a 0.5. Entonces, a partir de acá, elijo la relación más alta, el trade-off, el mejor trade-off, que es este caminito, ¿no? Y entonces integré antes el batch 0, después integro el batch 1. Después tengo que hacer lo mismo con los vecinos de este nodo, de batch 1. Lo que pasa, bueno, en este caso hay uno solo, pero bueno, se calcula la relación costo-beneficio, que en este caso es 1, porque es un pull request que se integra y un conflicto, un pairwise conflict que tengo que resolver. Y bueno, es el único igual camino que tengo, así que integro el batch 2. Entonces la secuencia que obtengo de integración, que sería la óptima, sería el batch 0, el batch 1 y el batch 2. Pero ahora, o sea, este es el algoritmo, pero después, ¿cómo medir, digamos, qué secuencia de batches es mejor? O cómo podemos verificar que una secuencia es mejor, por ejemplo, que esta es mejor que otra. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. En este ejemplo, como es chiquito, lo puedo hacer todo. Tengo todas las secuencias, todas las permutaciones de ordenar los batches de distinta manera, de integrarlos de una manera u otra. Y lo que lo vamos a hacer es graficarlo, justamente lo que queremos ir maximizando o buscando el mejor trade-off entre ganancia y costo. Entonces vamos a graficar la ganancia según el costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la secuencia 1, si integro el batch 0, tengo una ganancia de 6 pull requests sin ningún costo, porque no tengo que resolver ningún conflicto. Y después, el siguiente paso es integrar batch 1, que es, tengo que resolver 5 conflictos y tengo 3 de ganancia, o sea, tengo una ganancia acumulada de 9 pull requests, ¿no? Entonces 9 pull requests para 5 conflictos, pairwise conflict. Y después, por último, bueno, o sea, tengo que resolver 3 conflictos para integrar el pull request que queda, ¿no? Entonces, notar que, bueno, después así se grafican, digamos, todas las secuencias. Notar que todas terminan en el mismo lugar, porque en realidad si yo quiero integrar los 10 pull requests, tengo que resolver los 8 pairwise conflict. Pero lo importante del proceso es que hay pull requests, hay secuencias que tienen una ganancia mucho más rápida, ¿no? O sea, por ejemplo, si comparamos la secuencia 1, que es esta azul más oscura, y esta celestita, que es la secuencia 5, vemos que o sea, esta crece mucho más rápido y después, obviamente, después termina yendo al mismo lugar. Pero la velocidad entre que se va generando la ganancia es mucho mayor. Entonces, lo que podemos ver es que si comparamos las áreas bajo las curvas de cada una de las secuencias, las curvas, o sea, el área bajo la curva de cada una de estas secuencias, bueno, esto directamente se hace calculando en integral, se obtiene la velocidad de ganancia, ¿no? Entonces, acá, bueno, calculamos todas, y tenemos que la secuencia 1 es la que más ganancia tiene, o sea, gráficamente se ve, pero quizá uno puede ver cuáles están más cerca o más lejos, ¿no? Porque la 2 está muy cerquita, después, bueno, sigue la 6, bueno, y así siguiendo, ¿no?
Entonces, y esta velocidad de ganancia es la métrica que utilizaremos para comparar las distintas secuencias, ¿no? Así que eso es lo importante. Entonces acá lo que estamos haciendo para validar esta propuesta es primero de dónde tomamos los datos. Entonces estamos usando un dataset que se llama GA-Torrent, que lo que hace bueno, es un mirror offline de los datos que ofrece la API de GitHub. Entonces, tiene todos los datos que tiene lo que te brinda las APIs de GitHub, ¿no? Entonces, en este dataset tenemos todos los datos de los repositorios de GitHub desde hasta junio del 2019, que fue el último backup. Y en esta diapositiva, bueno, mostramos un poquito la cantidad de información que tiene, o sea, cantidad de usuarios, repositorios, commits, pull requests que se integraron, etcétera, ¿no? Tenemos es muy grande porque tiene todos los proyectos que tiene GitHub, digamos, ¿no? Y un poquito, ¿cómo lo vamos a validar? Entonces, usando estos datos, vamos a hacer un caso de estudio de un proyecto, probablemente sea el proyecto Broadleaf, que es un e-commerce que el grupo de investigación de Francia ya utilizó en otros trabajos. Y sobre este proyecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar la velocidad de ganancia histórica, es decir, la velocidad de ganancia de la secuencia de pull request que realmente se integró en la historia, del proyecto contra la velocidad de la ganancia de la secuencia que propone nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, esto lo aplicaríamos para distintas ventanas de tiempo del proyecto. Entonces, rápido un ejemplito, por ejemplo, acá hay una ventana de tiempo del 13 de septiembre del 2017, que hay 19 pull requests de este proyecto Broadleaf. Calculamos la matriz de pairwise conflict. Después muestro acá voy a mostrar solo 3 pasos para no hacerlo tan largo. Que se genera la matriz, después el coloreo y el BPR. Entonces el grafo coloreado resulta en este grafo, digamos, y tengo 4 colores. Fíjense que, bueno, tengo uno más predominante porque no hay conflicto entre ellos y después hay otros más chicos. A partir de este grafo se genera el BPR. Entonces tengo un batch, por ejemplo, de 15 pull requests y después 2 de 1 y 1 de 2. Y lo que estamos ahora en construcción es exactamente esto que le comentaba último, de poder, bueno, calcular las áreas bajo la curva de cada secuencia, hacerlo automático para poder procesarlo en distintas ventanas de tiempo de manera automática. Así podemos hacer la validación, ¿no? Y después, bueno, entonces como conclusión, la propuesta ofrece una secuencia de pull requests que optimiza el proceso de integración con respecto a la resolución de conflictos. Y, digamos, este trabajo es como que puede incrementar la velocidad, la productividad, digamos, de los equipos de desarrollo de software.